el psicólogo del colegio les dijo a mis padres delante de mí que yo no tenía capacidad para estudiar ni para ir a la universidad. Entonces yo pensaba que era tonta. El efecto Pigmalión, que se divide una clase en dos. A los más listos se les dice que son los más torpes y a los más torpes se les dice que son los más listos. Todas estas dificultades que yo viví me hicieron una persona que se esfuerza el triple por conseguir cualquier cosa. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que pisaste la universidad por primera vez cerca de los 30 años, pero no como alumna, sino como profesora. Emprender tiene tantos altos, pero tiene también tantos bajos, tantos momentos de soledad, de frustración, de que las cosas no salen, que realmente si no te mueve algo mucho más poderoso que el poder o el dinero, estás abocado al fracaso, ¿no? Tuve un tromboembolismo pulmonar a los 34 años, dije, voy a petar del estrés que tengo. El sistema educativo nos enseña a memorizar información sin entenderla profundamente, por eso luego la olvidamos. El éxito para mí ahora ha cambiado de fuera hacia adentro. Si tu entorno no te inspira, no tienes un entorno, tienes una jaula. Es una creencia limitante desde pequeñitas de que el dinero hay que guardarlo, no hay que gastarlo, no vaya a ser que pase algo el día de mañana. El dinero y los hijos amplifican cosas que no funcionan. Si fueras la primera presidenta del gobierno de España, ¿qué medidas harías para ayudar a las autónomas y empresarias? Bienvenida a Fen Revolution, Inés, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, Laura, estar aquí contigo. El placer es mío para que nos visites. Estoy convencida de que van a salir de aquí muchos aprendizajes y muchas cosas para todas las personas que nos escuchen. Y antes de nada, me gustaría preguntarte quién es Inés Arroyo, pero quizás no eres tan conocida en redes sociales y muchas personas no te tendrán a simple vista identificada. Cuéntanos. Pues sin desarrollo siempre me gusta definirme como una buscadora de mi verdad. Siempre he tratado de ir a lo profundo, al meollo del asunto, ¿no? Y cuestionarme un montón de aspectos de mi vida. Quizá por eso como diseñadora soy una diseñadora muy poco común en el sentido de que una sesión de consultoría conmigo parece que vas a una sesión de terapia de tu empresa. Sí. Trabajo como diseñadora desde hace más de 20 años. He trabajado en publicidad pues, para muchísimas marcas muy conocidas. He montado varios estudios de diseño. Me apasiona todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con el arte, con lo visual y con la espiritualidad. Entonces soy un compendio de muchas cosas que también voy extrayendo de todos mis viajes. Me encanta viajar, me encanta conocer diferentes culturas, me encanta salir de mi zona de confort, de lo que he aprendido como una mujer que ha nacido en una cultura como la española y empaparse de otras culturas, porque creo que eso me enriquece mucho a nivel personal y por tanto a nivel profesional. Y soy una súper amante del yoga. Es una de las facetas también que ha marcado tu vida, ¿verdad? Sí. ¿Y quién era Inés hace unos años? Porque una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que pisaste la universidad por primera vez cerca de los 30 años, pero no como alumna, sino como profesora. Sí. Entonces, ¿cómo era esa niña? ¿Qué aspiraciones tenía? ¿Y cómo se ha ido desencadenando toda tu vida profesional? Pues la Inés que yo era cuando era niña era una Inés súper insegura. A muy temprana edad me detectaron el famoso déficit de atención y entonces el psicólogo del colegio les dijo a mis padres delante de mí que yo no tenía capacidad para estudiar ni para ir a la universidad. Entonces esa Inés fue muy insegura. No tenía grandes aspiraciones, o sea, yo pensaba claro, que como intelectualmente era mediocre, pues que a lo único que podía aspirar era a ser, yo qué sé, cajera en un supermercado o algo así, que, o sea, admiración profunda Sí, que no requiriera intelectualmente, ¿no? Exacto. Un desempeño. Entonces, esa era la Inés que yo fui de pequeñita, una Inés que tenía muchas ideas, mucha creatividad, pero yo pensaba que es que eso estaba mal, porque todas esas ideas y toda esa creatividad pues hacían que yo me aburriera profundamente en clase. Claro. Entonces yo pensaba que era tonta. Yo pensaba que no valía. Fue hasta que salí de ese colegio
Y yo de repente empecé a darme cuenta de que me apetecía aprender y que yo tenía mucha ansia de aprender. De forma autodidacta monté mi primer ordenador, luego empecé a programar y luego ya fue cuando dije, vale, a lo mejor soy tonta, pero tengo ganas No de tanto. aprender, pero no tanto como No me habían tanto. hecho creer. Es que es importante el efecto Pigmalión, ¿no? Que se dice que es el típico efecto que se divide una clase en dos. A los más listos se les dice que son los más torpes y a los más torpes se les dice que son los más listos. Y al finalizar el curso escolar, efectivamente se predice lo que se les ha dicho y lo que le impulsaba el profesor, ¿no? Que eran los que tenían un coeficiente intelectual menor, pero les habían hecho creer que eran los mejores, habían subido sustancialmente la nota y al final la nota media era muy superior a los que realmente eran más listos, pero se les había dicho que eran más torpes, ¿no? Entonces, ¿qué punto tan importante este? Y oye, pues para muchos profes, ¿no? Que estén ahí en las aulas y para muchos padres de, oye, no somos lo que nos hacen creer desde pequeños a veces. Sí. A pesar de todo esto, yo siempre intento extraer como un aprendizaje positivo de todo y pienso que todas estas dificultades que yo viví en mi escuela cuando era pequeñita me hicieron una persona que se esfuerza el triple por conseguir cualquier cosa. Porque por defecto sigue estando como esa idea de te tienes que esforzar mucho más que el resto para conseguir tus objetivos. Entonces, bueno, quiero pensar que eso es algo positivo. Sí, lo que a priori podría ser un hándicap, ¿no? Luego realmente ha sido algo que te ha influenciado muy positivamente. Sí. Y retomando la pregunta anterior, diseñas tu propio ordenador, empiezas a programar. ¿Cuándo te nace esa parte emprendedora? Yo creo que la tuve siempre. Siempre he tenido esa parte emprendedora. Lo que pasa que en mi familia no hay ningún emprendedor y entonces yo recuerdo de pequeña estar en el colegio y de decirle a mi madre, mamá, vamos, porque mi madre cosía y bordaba muy bien y le decía, mamá, vamos a hacer bordados en los babis de todas las niñas con su nombre, pero en vez de hacerlo con el bordado en azul y en rojo como lo hacen todas, yo ya me imaginaba tipografías para cada una de las niñas de mi clase y bordarle el babi en función de su nombre y de su personalidad. Yo ya estaba pensando en logotipos en aquella época. Y yo creo que siempre, recuerdo que cuando organizamos la excursión de fin de curso, yo me encargué de gestionar a una pequeña empresa en mi clase en donde unas eran las que hacían los dibujos para las camisetas, otras se encargaban de llamar al centro donde se iban a imprimir las camisetas. Yo me encargaba de las ventas. O sea, ese afán de emprender lo he tenido siempre, siempre. Y luego ya me puse a trabajar como diseñadora y al poco monté mi primer estudio de diseño. No sé no emprender. Qué bonito. Hay personas que es justo lo contrario, ¿no? Vivimos en una época en la que mucha gente dirá, oye, yo a lo mejor también tengo eso y cómo empiezo, ¿no? Quizás estamos en el mejor momento que nunca de la historia para poder emprender porque ya no es tan desconocido, tenemos muchos canales también para poder aprender, muchos referentes. ¿Cómo empezaste tú hace ya algunos años? Pues mira, yo empecé haciendo algo que me apasiona, que es diseñar. Yo creo que tienes que emprender conectando con algo muy profundo que está en tu interior, con un propósito, con tu esencia, con algo muy genuino y desde ahí arrancar tu emprendimiento. Porque al final en el emprendimiento vamos a pasar muchas horas y vamos a pasar momentos de grandeza y de riqueza y de flaqueza. Entonces, tiene que activar algo dentro de ti, un pequeño motor que cuando estás bajando la colina, muy bien, pero cuando tienes que subir una nueva colina, ese motor siga en funcionamiento para seguir adelante. Por eso para mí, cuando acompaño a empresas que quieren diseñar su marca y hablamos de su propósito, no puede ser únicamente el propósito, la facturación. La facturación, por supuesto, que es importante, pero es la consecuencia de una conexión genuina con un propósito que te está moviendo a solucionar un problema real de la sociedad o aportar algo. Entonces, para mí el consejo es ese, que te hace conectar con algo internamente que en momentos de grandeza o de flaqueza siempre va a estar funcionando.
Pues pienso exactamente como tú, Inés, porque muchas veces mucha gente me dice, oye, yo quiero ser millonaria, ¿no? Quiero ser millonario y quiero ganar muchísimo dinero. Voy a ser empresario. Parece que vinculamos ser empresario o empresaria a ganar mucho dinero. Y yo digo, si esa realmente es tu meta, creo que vas por muy mal camino. ¿Por qué? Porque emprender tiene tantos altos, pero tiene también tantos bajos, tantos momentos de soledad, de frustración, de que las cosas no salen, de invertir mucho tiempo. Tiene un coste personal también muy alto, dejar de ver a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, de todo, que realmente si no te mueve algo mucho más poderoso que el poder o el dinero, estás abocado al fracaso, ¿no? Entonces, no sé qué le dirías a esas personas que nos puedan estar viendo y que realmente hayan decidido emprender por ganar dinero. Les diría una frase que dijo el otro día un amigo mío, que fue algo así como: he visto a gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Qué buena. Y, es cierto, o sea, cuando te mueves en un cierto nivel empresarial, con un cierto nivel de emprendedoras y emprendedores, te das cuenta de que hay mucha gente que ha dejado atrás toda su vida. Y sí, tiene dinero, pero solo tiene dinero. Se ha quedado atrás todo lo demás. Y la grandeza de la vida está en tener abundancia y riqueza. Es decir, abundancia de tiempo, de amor, de salud, porque la salud también te la puedes quebrar con un emprendimiento en donde estés orientada como a objetivos muy altos, pero tiene que haber un equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Si no, en mi experiencia, el sistema colapsa y el sistema eres tú. Sí. He tenido 2 experiencias a nivel personal y estoy plenamente convencida que han venido de ahí. Sí. Tuve un tromboembolismo pulmonar a los 34 años y además era un momento de estrés que me acuerdo que un mes antes de que me diera dije, voy a petar del estrés que tenía, ¿no? Y efectivamente, pues el sistema dijo hasta aquí. Es una forma, yo creo, que tiene el cuerpo de decirnos por ahí, ¿no? Claro. Es como la vida, el universo o como lo queramos ver, diciendo, no, te estás desalineando de tu camino. En tu camino tiene que ir todo sencillo, fluido. De repente te va a caer un meteorito en tu camino, pero si tú estás en tu centro y relativamente bien, vale, cae un meteorito, lo rodeo y sigo. Pero si te desalineas mucho del camino, entonces hay algo se quiebra. Llega el burnout, yo también he pasado por varios. Sí. Es increíble, ¿eh? Lo sabio que es el cuerpo. Ha montado a día de hoy unas 3 empresas. Sí. Te he escuchado decir por internet, Inés, que es sencillo, ¿no? Que lo que tenemos que hacer los emprendedores o empresarios es dar solución a problemas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esas 3 empresas? ¿Las has montado desde ahí? ¿Te has basado o inspirado en otra cosa que haya podido pasar en tu vida para poder montarlas? Pues a ver, la primera fue mi primer estudio de diseño. Sí. Y lo monté porque yo trabajaba en consultoras, publicidad y demás, y a mí siempre me llegaban trabajos pues que pues por el entorno en el que yo estaba, pues siempre era como: jo, Inés, nos encanta cómo diseñas, ¿podrías diseñar para este proyecto, para esta marca? Entonces, poco a poco empecé en mi tiempo libre a coger ese tipo de proyectos, hasta que ese tiempo libre era como, ya No está, doy o más. sea, ya está. Ya no hay tiempo libre. No hay tiempo libre, Sí. me tengo que dedicar a esto. Entonces, solucionaba un problema, sí, estaba recibiendo una demanda, y entonces pues yo ofrecí una oferta. ¿Qué ocurre? Que en ese estudio de diseño fue cuando yo decidí desarrollar, lo llamo empresa, pero en realidad no es empresa, fue un spin-off de Toda una dama, de mi primer estudio de diseño, que fue cuando yo decidí grabar un vídeo y subirlo a internet y decir: quiero diseñar, dibujar, videocrear todos los verbos irregulares en inglés, con el fin de que ningún niño tenga que volver a memorizar esa horrible lista de verbos irregulares. ¿Me acompañas y apadrinas un verbo irregular? Y entonces ese proyecto, que en principio iba a ser pequeño porque yo me imaginaba que iban a colaborar
mis 3 o 4 amigas de la agencia de publicidad, Sí. se convirtió en un proyecto de más de 200 creativos, videocreadoras, Qué guay. ilustradoras, diseñadores de diferentes partes de Europa. Y claro, pues ese pequeño proyecto es como un spin-off del estudio de diseño. Ujú. Y sí, claro, ahí estábamos solucionando un verdadero problema y yo no era tan consciente de eso hasta que lanzamos la primera edición de la aplicación y la Ujú. subimos a la Apple Store, porque ahí fue cuando dije, wow, se ha convertido en número 1 en la categoría educativa de la Apple Store. Ujú. O sea, cuando yo me fui a Estados Unidos con este proyecto y dijimos, no, es que está en el número 1 de la categoría educativa, era como, ¿qué? ¿Pero de qué es esta aplicación? Ujú. Y entonces ahí es donde me di cuenta de que efectivamente era un problema más allá de cualquier niño que le cueste memorizar o que tenga déficit de atención. Ahí es donde yo me di cuenta de que tenemos un problema en la propia base del sistema educativo. Ujú. Y es que el sistema educativo nos enseña a memorizar información sin entenderla profundamente. Por eso Ujú. luego la olvidamos. Ujú. Entonces, esta solución era más amable para aprender y Ujú. más efectiva para retener. Y ahí es donde me di cuenta de que De que efectivamente estaba el éxito. solucionábamos un problema y que la metodología ahondaba en un problema todavía mayor, que era que el sistema educativo actual no funciona, Ujú. está obsoleto. ¿Cuáles crees que fueron las claves del éxito de esa compañía? Yo creo que fue detectar ese problema, Ujú. creatividad e innovación. Creatividad porque al final diseñar, videocrear, ilustrar cada verbo irregular con la propia personalidad del verbo, ¿no? El verbo tubar, quemar, tocabas la pantalla y se quemaba. Qué bueno. Esa creatividad hizo que pues fuera muy mencionado en muchos medios de Ujú. comunicación. Y luego innovación. Estábamos hablando del año 2012 de tener una aplicación número 1 en la categoría educativa del Apple Store cuando todavía no se usaban prácticamente Exactamente. los iPads ni nada. Entonces fue en su momento una idea innovadora, creativa y bueno, y fue un gran proyecto de crowdsourcing porque al final era una co-creación colectiva de muchos creativos de diferentes áreas. Si hasta un chico me hizo con su voz la música corporativa de la aplicación. Qué bueno. Qué bueno. Fíjate que has dicho antes, oye, una de las soluciones para crear una empresa es, o una de las ideas, ¿no?, para crear una empresa es dar solución a un problema. Yo te lanzo otro reto, porque ¿no crees que en este mundo que ya hay muchísimas soluciones a problemas, pero hay tanta variedad, que la cosa es distinguirte, ¿no? Entonces sería, oye, ¿cómo comunicar o qué punto de creatividad le das a eso, a esa solución de problema, para que realmente sea consumido? De hecho, ese es un poco el foco de mi tercera Sí. y última empresa, Diseño Holístico. Ujú. Cómo ayudo a diferenciar a mis clientes a través de sus marcas si están ofreciendo un producto o servicio similar al de su competencia. Claro. Y es profundizar en ese algo que les hace diferentes. Ujú. Por eso a mí no me vale cuando me viene un cliente y me dice, yo quiero que mi diseño es una marca como la de Apple. Así, como si nada, ¿no? Ahí lo No, dejo. no, y además les doy un argumento que les desmonto Sí. todo al segundo. Sí. Y le digo, ese pensamiento es vibrar en carencia. Ujú. Y me dicen, ¿por qué? Y digo, porque no te estás creyendo tu propio potencial ni el de tu propia empresa y estás queriéndote Comparar, queriéndote claro. Sí. parecer a algo que tú no eres. Hay que extraer esa pieza brillante, ese talismán, como llamo yo, que hay dentro de tu empresa, dentro de tu compañía, y sacarle brillo y pulirlo y mostrarlo. Porque sí, habrá muchas empresas de ciberseguridad o muchas empresas de tecnología, pero ¿qué te hace diferente a ti como empresa de tecnología o empresa de ciberseguridad? Ujú. Y entonces extrayendo esa pieza única, esa llave, ese talismán, es como se consiguen diferenciar del resto. Ujú. Entonces sí, efectivamente, ahora ya hay muchas soluciones Muchas. a muchos problemas. Claro, esa autenticidad, ¿no? Y ese valor añadido, ese aporte y la forma de comunicarlo, que también es importantísima, es vital. Has dicho diseño holístico. Son dos palabras que cada vez la vemos con más frecuencia, pero estoy completamente convencida que mucha gente que nos ve ahora dirá,
¿qué es eso del diseño holístico? Entonces, antes de que se vayan a buscarlo por ahí en internet, ¿qué es el diseño holístico, Inés? Bueno, el diseño holístico no es una cosa que yo haya creado, sino que ya existía mucho antes de que yo empezara mi investigación sobre él. Es una definición que nos habla de que para poder diseñar algo desde un enfoque holístico tenemos que tener en cuenta todos los elementos que están en ese proyecto de diseño. Pues, por ejemplo, el cliente, el propósito del negocio, el equipo de diseño. Hay que tener en cuenta la parte visual, la parte mental, el propósito. Hay que tener en cuenta todos estos elementos. Entonces, yo cuando empecé con diseño holístico quise crear una definición. Entonces, la primera definición que yo hice fue que diseño holístico tiene un cuerpo, que es la parte visual y tangible, por ejemplo, este sofá, la parte mental, que es la que especifica las funcionalidades del diseño. En este caso, queremos un sofá que sea cómodo para 2, 3 personas, etc. Y la parte, el alma, ¿no? el alma, que sería esa parte más energética, mística y demás, que sería cuál es el propósito único y genuino de este sofá con este color, con 3 plazas y demás. Entonces, diseño holístico es esto, es un cuerpo, una mente y un alma. Y para no ser tan abstracta con esta definición, creamos otra que además hicimos un vídeo súper bonito para explicarla, y es que diseño holístico imita a la naturaleza para crear cosas tan bellas como ella lo hace. Porque la belleza no es solo algo visual, es cómo se recicla luego ese objeto, cómo luego vuelve a formar parte de la cadena de transformación. La naturaleza lo hace muy bien. Es copiar, imitar a la naturaleza. Qué bonito. Y una persona que nos esté viendo y que pueda ser empresaria, empresario o emprendedora, ¿tiene cabida desde que nace una empresa o solamente lo haces para empresas más grandes? O cuéntanos un poquito. Tengo 2 tipologías de clientes. Por un lado están las empresas que me contratan para desarrollar toda la marca, desde la parte visual, conceptual, todo. Se hace el proyecto de branding completo. Ten en cuenta que diseño holístico, de igual forma que el Feng Shui armoniza espacios, diseño holístico armoniza empresas a través del diseño de su marca. Porque en diseño holístico contemplamos que cualquier elemento que forme parte de la marca tiene la polaridad yin y la polaridad yang. Energía expansiva, energía que contrae. Todo en este plano tiene esa polaridad. Entonces, a las empresas más grandes le hacemos un estudio mucho más grande y luego tenemos diseños semi-personalizados para empresarias, emprendedoras principalmente que están comenzando. Sí. Qué bonito. Supongo que verás cosas así muy anecdóticas, ¿no? Así alguna anécdota que te lleves de alguno de los proyectos que hayas podido realizar. Me contactó una medium de Estados Unidos para que le diseñara su marca. Ostras, ¿y lo hiciste? Sí. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, el diseño holístico de una medium? Bueno, pues fue un proceso inicial muy bonito, nos conectábamos. Tú ten en cuenta que yo... Aquí los conectábamos puede tener doble sentido. Nos conectábamos para ella era fácil conectarse. Por wifi sí. Y por todo tipo de... Sí, por Zoom. Por muchos canales. Sí. Yo, a ver, en la metodología de diseño holístico incorpora diferentes técnicas para salir de la mente y desarrollar el diseño desde un estado de no mente, como digo yo. Entonces, en estas técnicas utilizamos la meditación, el movimiento corporal, la música. Pues, ¿qué ocurre? Que al trabajar con una mujer que está tan en contacto con el plano de lo no sutil, es muy fácil entrar en un proceso creativo, en una meditación, y desde ahí empezar en modo brainstorming a preguntarle lo que le preguntaría pues, a un empresario cuando estoy diseñando su marca en un estado menos flow. Sí. Pues desde ese más estado terrenal, ¿no? Claro, desde ese estado tan efímero, pues empezar a hacer preguntas clave para diseñar esa marca. Entonces fue un proceso súper bonito. Lo que más me gusta ahora que trabajo en diseño holístico es ver que cuando
yo trabajaba en publicidad, íbamos a Coca-Cola, a Disney, a todas estas empresas a presentar un diseño, un concepto creativo y gustaba, salíamos de la reunión con un aplauso, nos ha encantado, tal cual, premios y demás. Y ahora el proceso, como es tan introspectivo, como te lleva tan hacia adentro, cuando presentamos el diseño muchas veces lo que ocurre es que la gente se pone a llorar. Porque conecta mucho, entiendo, con la esencia de la persona, ¿no? Sí, es que yo siempre digo que no diseñamos logotipos, que diseñamos talismanes. Y para mí un talismán es un símbolo sagrado que se encuentra en tu interior, en el interior de tu negocio, que cuando lo extraes es un universo. Es un universo conceptual que transmite un montón de cosas, pero sin utilizar ni una sola palabra. Y por eso cuando se extrae ese talismán y la gente lo ve por primera vez se emociona. Es como ver a un niño recién nacido, imagino, tu hijo, ¿no? Después de estar ahí 9 meses gestándolo, es como, ostras. Total. Tienes un sentimiento, qué bonito. Total. Has mencionado una palabra que es premios. Has recibido más de 50 premios a lo largo de tu trayectoria profesional. ¿De qué han sido, cómo han sido y cómo te sientes, ¿no? Después de ser tan galardonada? Pues he recibido muchísimos premios como diseñadora principalmente. Tanto cuando trabajaba en publicidad recibí premios pues, por campañas publicitarias que hicimos, algunas para Adidas principalmente, fueron las más premiadas para Adidas y para BMW. Y luego, pues cuando monté esta spin-off que te comentaba antes de Irregular Project, ahí recibimos un montón de premios. Premios, Fundación Telefónica nos premió, Samsung nos concedió un premio por el cual pudimos desarrollar la aplicación e instalarla en todas las televisiones de Samsung que se vendían en Europa. Todo tipo de premios de diseño nacionales, internacionales. Siempre han sido premios de diseño, creatividad o innovación. Y no sé si ahora, por el tipo de empresa que tienes ahora, es como menos reconocida, ¿no? Entiendo. Pero ¿con cuál te sientes tú más conectada, Inés? Porque es verdad que pasar desde esa parte más visual, reconocida y demás, a lo mejor tú ahora te sientes que estás en un propósito, pues, como ese flow, ¿no? De decir, siento que realmente estoy haciendo algo bueno y bonito para las empresas y para el mundo, pero sin embargo no es tan como de moda, ¿no? ¿Cómo has vivido un poco esa polaridad y cómo te sientes tú respecto a esto? Me estabas haciendo esta pregunta y me estaba viniendo una pregunta que me hizo la hija de una amiga hace unos meses, que vinieron a verme a Málaga y me decían, ¿qué te gustó más, el plan que hicimos ayer o el plan de hoy? Y le dije, el plan de hoy. Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque el de ayer ya pasó. Ya pasó. En realidad, si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, te habría dicho esto. Y 10 años más tarde te digo esto. Porque en su momento yo sí que me sentía en mi propósito, con mi nivel de conciencia y con mi nivel de sabiduría interna, yo sentía que estaba donde tenía que estar. Entonces te habría dicho, me encanta lo que estoy haciendo, disfruto mucho y me imagino que así lo comentaría en infinitas entrevistas que me hicieron. Y ahora siento que estoy en mi propósito, que es uno totalmente diferente al que tenía en aquella época. Porque yo en aquella época quería triunfar en el sentido más exterior. Y ahora mi triunfo es mucho más, el éxito para mí ahora ha cambiado de fuera hacia adentro. Y quizá ahora estoy yendo como a un punto de equilibrio en donde, bueno, interno, pero compartido. Fíjate, me estaba viniendo, el otro día quedé con una amiga que hacíamos 2 años que no nos veíamos y me dijo, Laura, te he visto muy bien, muy serena, dice, quizás me has transmitido mucha serenidad. Y luego me dice, pero no te he visto tan alegre como otras veces, ¿no? Me decía. Y entonces yo reflexioné con ella y le dije, es que quizás ese concepto de felicidad que nos venden, de esa polaridad de o estás por los suelos o si estás feliz o estás bien o feliz quiere decir estar por las nubes, digo, es una herramienta del ego y creo que cuando estás como en tu plenitud, estás serena y yo siento una serenidad y una paz absoluta
estando en ese estado de calma, ¿no? Como que no necesito, que habrá momentos que me ría y esté mucho más jovial y más divertido, digo, pero de verdad que mi concepto ahora mismo de felicidad no es esa felicidad que se relaciona con ja, sino es pues salir con mis perros, conectar con la naturaleza y sentirme totalmente en plenitud. Digo, y a lo mejor externamente no estoy a carcajadas, digo, pero yo me siento súper plena, ¿no? Entonces, ahora que me estás diciendo eso, me estaba viniendo esta conversación y eso, no sé qué opinas tú al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y me pasó algo muy parecido cuando yo empecé a practicar yoga y empecé con, bueno, para mí la práctica de yoga es una práctica espiritual, porque es una práctica de conciencia con una misma durante los 40 o 50 minutos al día en donde yo estoy haciendo esa secuencia de movimientos. Pues una amiga me dijo al poco yo de empezar con el tema del yoga, tía, ya no eres tan divertida como antes, sí. Es que ya no organizas tantas fiestas, ya no estás en tantos saraos. Y digo, es que estoy en otro momento de mi vida. Y me dijo, me gustaba más la Inés de antes, que fue como... Pero bueno, yo creo que también eso es importante, darte cuenta, lo que hablábamos antes de fuera de cámara, ¿no? De que hay momentos en tu vida en donde te relacionas con una serie de personas que quizá buscan a esa Laura o a esa Inés más alegre, jovial, más pizpireta y jovial, y luego cuando tú estás en una calma interna, en donde el pico de tu día no es ni alegría extrema ni tristeza extrema, sino que estás mucho más... En una renta fija, sí, que diríamos en temas económicos. Exacto. Sí. Pues claro, ahí te vas a relacionar con otras rentas fijas. Sí. Sí. ¿Cuál es tu concepto de éxito a día de hoy, Inés? Para mí el éxito es poder tener el dinero, el tiempo y todos los recursos que yo necesito para vivir la vida que me hace sentir en paz y en armonía. Por eso, a lo mejor antes yo habría hecho crecer mucho más diseño holístico. Sin embargo, ahora, si yo me voy mañana a Bali y decido quedarme 2 o 3 meses en Indonesia, sé que me puedo quedar perfectamente y que estoy en calma con mi negocio porque sigue funcionando aunque yo ahora esté allí un poco más a medio gas y todo está bien. Porque puedo darme esos espacios de calma y de no mente porque luego se combinan con otras cosas. Qué importante es escucharse y darse el permiso de cambiar y evolucionar, ¿verdad? Porque es algo que yo lo noto últimamente por varias decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? De cambiar algunas cosas, cambiarme geográficamente, y algunas personas me han llegado a decir, Laura, es que tú antes no pensabas eso, y mi respuesta ha sido, por suerte, ¿no? Eso quiere decir que ha habido una evolución y que yo me he permitido esa evolución y que a lo mejor lo que has dicho antes, lo que hace 5 años o 10 años me hacía feliz, a lo mejor a día de hoy ya no resuena tanto, ya no me lo hace, y me doy el permiso a escucharme y a tomar decisiones en mi vida que pueden ser valientes y a romper con lo que haya en ese pasado. Pero totalmente. Es verdad que a la sociedad esto le cuesta, ¿no? Parece que estudias una carrera y ya tienes que ser así, no puedes cambiar de tu concepto de éxito, de pareja, de lo que antes querías, de lo que antes no. Es como, hace 5 años no eras, por suerte. Es que han pasado cosas en mi vida que ya no soy la misma persona, ¿no? Pero yo creo que todas esas personas que rechazan ese cambio es porque esas personas internamente no pueden cambiar. Entonces, cuando ven que hay una persona que lo puede hacer, su ego de alguna forma como que se resiente y se resiste, ¿no? Entonces, es como si le estuvieras espejando que esta situación se puede hacer, pero que esa persona no ha tenido todavía el valor para dar el paso y hacerlo. Por eso yo creo que cuando una persona tiene mucho éxito en cualquier aspecto de la vida, en una pequeña comunidad o en un barrio, puede haber gente que le despierte como una admiración genuina hacia esa persona, pero también se pueden generar muchas envidias. Y la envidia viene de esa incapacidad que siente esa persona para lograr eso que ha hecho la persona a la que envidia. Me has dicho antes fuera de cámaras, para que lo cuentes aquí, que yo creo que es muy importante, ¿no? Por si hay gente que no lo conoce, que es la teoría de las 5 personas
y la teoría del espejo, ¿no? De las neuronas espejos, sí. De la importancia de... ¿Nos la cuentas cómo funciona esa teoría? Que yo creo que es muy chula para que la conozcan. Sí, bueno, pues básicamente la neurona espejo está imitando el comportamiento de la otra, pero tampoco lo voy a decir yo aquí de una forma muy científica, ¿eh? Sí, no. Pero básicamente es como que imita el comportamiento de las personas con las que te rodeas y entonces por eso se dice que es súper importante saber cuáles son esas 5 personas con las que más te rodeas en tu día a día, porque de alguna forma te vas a quedar con pedacitos de su esencia, ¿no? Por eso es importante rodearte de personas, no con un pensamiento wonderfulero de todo va bien, que tampoco voy yo por ahí. O sea, un realismo, pero en positivo y siempre queriendo crecer e ir hacia una mejor versión. Hay una frase que a mí me encanta que dice que si tu entorno no te inspira, no tienes un entorno, tienes una jaula. Totalmente. ¿No? Entonces sí que es cierto que no se trata de que absolutamente tengamos que cambiar, ¿no? Ni irnos a hallados y a súper de esto que hay a día de hoy, de llevarlo todo, radicalizarlo para nada, pero sí que es verdad que si estás en un momento de tu vida en el que quieres crecer, te tienes que plantear si el entorno que te rodea te inspira a crecer, te anima a elevar tus estándares, te apoya, o son esas personas que dicen, va, tía, ¿para qué te vas a forzar si ya con lo que tienes no es suficiente o tal? Y dices, no estás entendiendo absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Totalmente. Para mí es que es tan alimento para el alma rodearme de personas que me resultan pura inspiración. O sea, además he tenido la suerte de, cuando trabajaba en publicidad, trabajaba con gente tan buena, o cuando me fui a vivir a San Francisco, es que me fui a vivir a Silicon Valley. Claro. Es que estaba, o sea, que la casa en la que yo estaba era de un español que organizaba paellas para todos los emprendedores de alrededor. Era como que me estoy reuniendo aquí comiéndome una paella con un hombre que le va a vender su empresa a Google. O sea, no sé, y ya no solamente desde un punto de vista del emprendimiento, o por ejemplo, ahora que me voy a Bali, o mi profesor de yoga, me parece que son personas que me inspiran tanto a crecer por dentro que me he acostumbrado a estar rodeada de personas que para mí tienen una brillantez, un algo en su interior que sigue avivando la llama que hay en mí. Por eso creo que es importante rodearte de personas que te inspiren. Que te inspiran. Sí. Que eleven tus estándares, ¿no? Suelo decir yo. Sí. Yo creo que al final, cuando mejoramos personalmente, sobre todo cuando somos empresarias, tu empresa tiene un límite que eres tú. Entonces, en el momento que mejoras como persona, inherentemente tiene que mejorar tu empresa, por lo tanto tus clientes van a recibir un mejor servicio, tu equipo lo va a ver repercutir positivamente. Entonces es como vital, ¿no? Esa mejora como persona. Claro, porque ¿quién es el motor de la empresa? Es que eres tú. Claro. Mira, conocí en Indonesia una empresa de marketing con la que hemos estado colaborando, que también trabaja mucho pues, con empresas conscientes, bueno, unas empresas principalmente que organizan retiros de yoga en Bali, para que te hagas una idea, de 3-4 días, pues por 4 o 5 mil dólares el retiro, o sea, un nivel alto. Y entonces ella me decía, claro, yo ahora de lo que me he dado cuenta es de que estas mujeres que organizan estos retiros masivos de un ticket alto, cuando ellas no han estado bien, la comunicación en redes sociales, el retiro no se ha llegado, o sea, hay algo que falla. Y yo, claro, porque tú estás transmitiendo tu esencia y más en algo que es como tan genuino, ¿no? Como es un retiro o algo así. Digo, si tú no estás bien, a no ser que tengas una empresa ultra sistematizada, eso puede incluso afectar al negocio porque puede llegar al cliente final. Totalmente de acuerdo, importantísimo. ¿Te parece que hablemos un poquito de dinero? Claro que sí. Tienes un reel que me gusta mucho, Inés, que habla sobre cómo actuamos respecto al dinero en nuestra fase de adulto y lo que tienen que ver o lo que están relacionadas en nuestras heridas de la infancia. Cuéntanos un poquito esta relación para que la gente la entienda y ahora ponemos diferentes ejemplos, si te parece, ¿vale? Vale, bueno, antes de nada, yo no soy psicóloga. Como digo en ese reel, esto ha sido información que yo he ido extrayendo de ver como el patrón de comportamiento de todas las personas que bien o trabajan conmigo o que me contactan para contratar mis servicios. Y, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa y es que, aunque yo tengo
por el posicionamiento de diseño holístico, digamos que hay un 80% de seguidoras, mujeres, y el resto hombres. Los grandes proyectos me los siguen contratando hombres. Qué curioso. Digamos que, bueno, que son los que tienen todavía más capacidad adquisitiva, tienen más grandes empresas. Bueno, vale. Pero yo de lo que me doy cuenta en las llamadas de venta, que las llamadas de venta las sigo haciendo yo, es de que hay muchos más hombres que no titubean a la hora de hacer una inversión y la mujer sí. Sobre todo me pasa con las emprendedoras que arrancan los proyectos un poquito más pequeños, que como te he dicho antes tengo 2 servicios. Y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de que había un patrón de comportamiento, especialmente en las mujeres emprendedoras, a la hora de invertir. Les daba miedo. Les daba miedo porque tienen un pensamiento ultraconservador de que el dinero no hay que gastarlo, hay que guardarlo. Creo que esa era una de las cosas que decía en el reel. Es una creencia limitante desde pequeñitas de que el dinero hay que guardarlo, no hay que gastarlo, no vaya a ser que pase algo el día de mañana. Entonces, te llega un momento vital en tu empresa en donde tienes que hacer una inversión para dar un siguiente paso en tu negocio y esa idea limitante hace que no des el paso. Y es curioso porque llegan a mí, me contactan, es un cliente ideal que ya está súper preparado y súper cualificado para hacer esa inversión y realmente les puedo solucionar ese problema, yo o otro profesional similar, y ahí se quedan atoradas. Se quedan atoradas y no dan el paso de hacer esa inversión, de dar ese salto. Y esa es una de las ideas limitantes que yo me di cuenta que tenían. ¿Y los hombres por qué crees que no? Porque han sido educados diferentes, porque genéticamente también pues, han estado más acostumbrados a nivel social, a nivel cultural. Es como un signo incluso de valentía, de hombría, ¿no? De, oye, pues toma, lo tengo aquí y ¡hala! Pues fíjate, no me lo había cuestionado nunca. Quizá porque el hombre, desde que son pequeños, sí que se les inculca la idea de que tienen que ser los proveedores. Entonces esa idea que ha ido de generación en generación hace que el hombre asuma más riesgos por esta idea que vete tú a saber si era de un bisabuelo o de quién, pero está ahí en el linaje súper fuertemente arraigada y entonces les hace invertir y tomar riesgos con menos culpa o con menos peso de esas ideas limitantes. Ojo que los hombres también tienen sus ideas limitantes. Luego cuando nos ponemos a trabajar en los proyectos me doy cuenta de que con la mujer es mucho más fácil llegar como al meollo, a la esencia del proyecto, y al hombre, no es por generalizar, pero por lo menos con los que yo he trabajado, sí que hay como muchas más barreras mentales que les impiden llegar a esa emoción que le despierta esa idea genuina por la cual arrancaron el negocio. Es como, sí, creo que a los hombres en general, o por lo menos con los que yo he trabajado, el tema de las emociones se las han coartado muchísimo más. Sí, también socialmente, ¿no? El hombre, antes que llorara un hombre, por ejemplo, en público, estaba como mal visto, ¿no? Son cosas tan absurdas como esa, o mostrar los sentimientos, o parecer triste, o que algo le afecta. Entonces es verdad, y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y a muchos hombres a día de hoy le sigue costando mucho. Bueno, mi padre dice que nunca ha llorado y yo, papá, como que nunca has llorado. Por eso yo me dedico a lo que me dedico y ahí voy ahí al meollo de la cuestión. Sí, qué importante. Otra de las cosas que hablabas en ese reel, Inés, era de los patrones de cuando, por ejemplo, a alguien le cuesta mucho gastar dinero o hace como todo lo contrario, ¿no? Pues podía proveer de personas que a lo mejor en la infancia pues no se les han dado algunas necesidades o ha visto a sus padres que han derrochado el dinero y eso les hacía actuar en contra. Entonces, qué importantes son, ¿no? Esos patrones que adquirimos. Una de las cosas que yo hago en mi día a día con mis clientes y clientas, intento también transmitir en las redes sociales, que es, oye, libérate de las cadenas, que es la educación que has recibido de pequeño. Totalmente, totalmente. O uno de los ejemplos que pongo es como el miedo a brillar, a triunfar,
no vaya a ser que esto le pueda enfadar a tu prima, que es que no le han ido tan bien las cosas como tú, o a no sé qué familiar. Entonces es como esa creencia limitante que se nos inculcó desde pequeñitas, desde pequeñitos, de no resaltes mucho, no vaya a ser Que se que enfaden, ¿no? ofendamos a parte de la familia. Porque claro, en las familias hay unos lazos que unen a los clanes que son muy fuertes. Y esos lazos a veces son de amor y a veces son de ideas que nos limitan en nuestro crecimiento ya en una etapa adulta. Entonces es muy importante desde la mirada adulta de las mujeres en las que nos hemos convertido hoy en día, ir a esa niña pequeñita a ver qué tipo de información recibió, porque es posible que esas creencias limitantes te estén ahora frenando a la hora de dar el salto para triunfar, para brillar, para aumentar tu facturación. ¿Y cómo lo podemos hacer, Inés? Yo creo que hay que hacer mucha más terapia de la que hacemos. Terapia psicológica o de cualquier tipo, ¿no? Con la terapia con la que cada persona se sienta más alineada. Por ejemplo, yo me considero una persona profundamente espiritual y mi práctica de yoga me lleva a un nivel de introspección que me ayuda mucho a, después de mi práctica de yoga, yo me siento con mi journal, me pongo ahí a escribir y descubro que hay un montón de ideas limitantes en mi interior. O también utilizo las páginas matutinas de Julia Cameron, que no sé si te has leído el libro No me lo he leído. Pues El Camino del Artista es un libro que se utiliza mucho en Me lo han perfiles. recomendado mucho. Es un libro muy guay. Es para cuando una persona está como súper bloqueada creativamente hablando, o en un momento de tu vida en donde no te sientes como muy al 100%, es una serie de, creo que son 17 semanas, en donde Julia Cameron te manda una serie de actividades pues, para conectar con tu esencia, con lo más profundo, y desde ahí desarrollar tu proyecto. Y una de las herramientas que se utiliza desde las primeras semanas son las páginas matutinas, que es según te levantas en pijama y con nada, un café y ya está, o con un matcha, te sientas a escribir 3 páginas en automático. Y entonces es una técnica, yo creo que de psicoanálisis, si me apuras, Importante. porque en ese momento inicial del día tú escribes como un volcado de información subconsciente de lo que tienes en tu cabeza. Entonces ahí cuando tú relees esas páginas dices, ostras, yo pienso esto. O sea, sobre los pensamientos que se te vengan, ¿no? Sí, estás Sin escribiendo pensar. pues, la verdad es que no me apetece escribir, no tengo ideas porque no sé cuántos. Y entonces el otro día me dijo mi prima que tal y cual, y yo le contesté. Y entonces ahí empiezas a ver el diálogo interno que tienes en tu cerebro, y cuando lo relees te Dices, das "Guau". cuenta de que estás indagando en tu psique para descubrir estas ideas limitantes. Por eso Julia Cameron en ese libro dice que es una herramienta súper poderosa para el crecimiento del artista interno, como la llama Yo lo ella. hago parecido, pero es porque sí que la había escuchado, que tanto en las horas nocturnas como en las diurnas es cuando más conectados estamos con nuestro subconsciente o nuestra supraconciencia, y sí que escribo, pero para manifestar, ¿no? Nada más levantarme. Sí. O sea, que esa técnica sí que la pongo. Hay una pregunta, hemos hablado antes detrás de cámara, que es acerca de la parte económica también y la espiritualidad. Tú que te has denominado que eres una persona muy espiritual. Yo en mi día a día me encuentro, Inés, no sé si a ti también te pasa, muchas personas que son espirituales y tienen realmente problemas a la hora de manifestar abundancia económica. ¿Por qué? Porque ahí hay un bloqueo también que nos ha enseñado muy transgeneracional, de que parece que si eres una persona exitosa no eres nada espiritual, y que si eres espiritual no puedes ser exitosa económicamente porque eso está más ligado a ser materialista y ser poco espiritual justamente, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre esto y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo a esas personas les diría que a las espirituales que no creen en el dinero, que no tenéis afianzados primero y segundo chakra. Primer y segundo chakra es la raíz, es lo que nos arraiga a la tierra. Una buena estabilidad financiera te arraiga. Y si tú quieres ser una persona profundamente espiritual, tienes que tener una raíz profundamente arraigada. Tan alto quieras llegar al cielo, tan profunda tiene que ser tu raíz.
Y de hecho de eso hablan un montón de religiones, la práctica de yoga, el yin y el yang. Si quieres crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Entonces yo, si quiero crecer a nivel espiritual, debo de hacer que mi raíz, mi estabilidad financiera sea muy profunda y muy estable, porque si no, fíjate el término de esas personas es están voladas, que es cuando una planta empieza a crecer pero todavía no tiene raíz, viene una ráfaga de viento y arranca la planta. Entonces, si queremos ser seres profundamente espirituales, tenemos que ser conscientes de que estamos encarnados en un cuerpo físico y terrenal, y tenemos que ser profundamente terrenales. Otra de las cosas que les suelo decir es que si tú eres una persona abundante en otros aspectos, el tener abundancia económica lo que te va a ayudar es a ser más abundante todavía en esos aspectos, porque te va a permitir dedicar más tiempo a tu propósito, a tu pasión, si puedes hacerlo, dedicar más tiempo a los tuyos, aprender más, a conectar con gente diferente que te haga mejor persona, mejor profesional, ¿no? Entonces realmente va a amplificar lo buena persona que eres o va a amplificar lo que nosotros queramos que amplifique. Exacto, pero es que eso viene de otra creencia limitante de la infancia. Tendríamos que ver por qué esa persona está contemplando como el dinero algo malo. ¿Qué le decía su papá y su mamá con respecto al dinero cuando eran pequeñitos? Porque a lo mejor le decían que, fíjate, las personas ricas son malas, o fíjate esta persona que tiene dinero y lo mal que se porta, o el dinero corrompe a las personas. Hay que hacer una lista de todas esas ideas limitantes con respecto al dinero, porque las tenemos todas las personas, todas. Sí, con el tema de las herencias, ¿no? También nos han inculcado que parece, no, es que el dinero hace, no, perdona, esas personas por lo que sea o no se llevan bien y demás, y el dinero ha amplificado ese problema que había de base. No ha venido el dinero a decir, péleate con tu hermano por esto, ¿no? Así que sí que es verdad. Exacto. El dinero y los hijos amplifican cosas que no funcionan. O sea, tú tienes un hijo y hay algo que no funciona con tu pareja, se desmorona todo. Hay mucho dinero en juego y hay redecillas con hermanos, primos y familiares, se intensifica. Sí, sí. Pues vamos a ir llegando al final. Inés, nos has traído un objeto personal tuyo, ¿verdad? Cuéntanos, ¿lo podemos enseñar? Sí, claro que sí. Cuéntanos qué es y el por qué tiene esa importancia para ti. Pues esta es la primera secuencia de Ashtanga Yoga, que es el tipo de yoga que empecé a practicar hace pues ya 10 años, que para mí es lo que trajo el gran despertar y fue la puerta de acceso a mi mundo interior, a un mundo de sabiduría interna. Y durante muchos años estuve haciendo esta primera secuencia, ahora ya no la hago tal cual, pero sí que la utilizo como base para pues, mi práctica del día a día. Y para mí el yoga ha sido una herramienta brutal de descubrimiento interno increíble. Me conecta el cuerpo con la mente, con el alma. Después de cada práctica de yoga yo me siento mi mejor versión, me siento con una paz y un amor infinito, me siento con mucha conciencia de que no estoy sola, de que estoy siendo guiada por algo que trasciende a mi propio ser, a lo propio material, pero incluso desde ese lugar como de tanta clarividencia y de tanta conciencia, me siento todo el rato guiada a tierra, tierra, tierra. Qué bonito. Lo recomiendas, imagino, entonces, ¿no? Sí. ¿Lo practicas a diario? Sí. Yo sé que el yoga no es para todo el mundo, sé que hay personas que necesitan otro tipo de prácticas, pero para mí, si buscas una práctica espiritual que incorpore al cuerpo, el yoga para mí es que es una práctica milenaria. Claro. Sí. Fíjate que el sánscrito, que es el lenguaje que se utiliza, está diseñado de tal forma para que cuando tú vas a un kirtan, que es un concierto en donde se están repitiendo mantras, esto lo descubrí hace muy poquito, es un lenguaje que cuando tú estás repitiendo el mantra, no es un mantra porque sí, porque lo repites para entrar como en un estado de trance porque sí, es porque con la lengua tocas ciertos puntos de tu paladar que activan ciertas partes de tu cerebro que no son estimuladas habitualmente
Y entonces se dice que estás en un estado como más iluminado o más despierto, que yo creo que lo que ocurre es que esto que llamamos como más consciencia es que estamos activando nuevos caminitos neuronales que nos ayudan a pensar de forma diferente. Por eso creo que aprender algo nuevo que te haga sentir esa conexión con tu yo más profundo es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues sí, que sea la técnica que sea, ¿no? Pero hacer algo que nos haga mejorar como personas. Sí, exacto. Muy de acuerdo. Pues a todas las invitadas, Inés, le hacemos 3 preguntas para acabar, ¿vale? ¿Estás preparada? Sí. No son muy difíciles, ¿eh? La primera de ellas yo creo que se va a lo más terrenal y menos espiritual, que es la política. Digo, me está viniendo ahora Broncano, las preguntas de Broncano. Parecido. La primera de ellas es, si fueras la primera presidenta del gobierno de España, ¿qué medidas harías para ayudar a las autónomas y empresarias? Yo... Sé que pasar del yoga a hablar de política no es lo más, pero bueno. ¿Cuál es la primera medida que tomaría? Sí, o qué medidas tomarías para ayudar a las empresarias autónomas. Me iría al origen, como te he dicho antes, a la educación. Implantaría en España un sistema educativo que nos haga querer ser emprendedoras y no funcionarias. Y empezaría desde el colegio a cambiar las ideas limitantes que se tienen con respecto al emprendimiento y a montar negocios. Y crearía niños y niñas desde que son pequeñitos a ver el emprendimiento y los negocios como algo positivo, no como algo como súper de difícil acceso. Sí. Entonces me iría al origen. Como te digo, yo siempre intento ir al origen. Entonces empezaría con el sistema educativo. Qué bueno. Además, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Y quitar todas esas creencias limitantes y todas esas cuestiones que en España los autónomos durante un tiempo hemos sido denostados. Era como los de, parece que no tienes otra cosa y te has hecho autónomo, ¿no? Sí. Porque también creo que ayudar a nuestros pequeños a que tengan una mayor conciencia del emprendimiento, al final los niños nos inspiran tanto. Creo que, fíjate, no pondría como mejores, si me dices una sola cosa, me iría allí porque los niños nos inspirarían a los adultos a mejorar nuestras ideas limitantes también con respecto al dinero o estos mensajes que nos decimos, es que como soy autónoma española, ya tú sola te estás poniendo una losa encima con la idea limitante de, claro, de que es que ser autónomo en España es malo. Totalmente. Venga, vamos a la segunda. No ha sido tan difícil, ¿no? No ha sido difícil. Esta creo que te va a gustar más. Y es, si pudieras elegir una socia de cualquier momento histórico o cualquier sitio geográfico, ¿tienes alguna referente? ¿De cualquier momento histórico geográfico? Sí. No sé por qué me ha venido Cleopatra. Mira, hombre, una tía con garra y fuerza, ¿no? Me ha venido Cleopatra, sí. Yo creo que montaríamos ahí un súper templo. Sí, y además elegante. Sí. Tiene mucho que ver también con esa parte visual, ¿no? Que estás acostumbrada al diseño. Sí. Además, por lo visto, Cleopatra escribió fórmulas de perfumes y de cosmética que se guardaban en... No sé si me estoy inventando esto, pero me viene así a la cabeza como que se guardaron en la biblioteca de Alejandría y como no se quemó todo, pues que había por ahí algún fragmento de estas creaciones, ¿no? De estas creaciones. Entonces yo creo que por eso me ha venido Cleopatra, porque digo... Es una mujer como muy power, pero debía de ser como súper creativa. Sí. Porque eso de bañarse con leche de burra, si era cierto, eso es súper creativo. Sí. No, yo creo que innovadora, femenina, ¿no? Con estilo y sí que es verdad que es una figura. A mí me gusta. Yo creo que te la intentaría copiar también. Es una de las que no me importaría. Y la tercera, vamos a esa parte más numérica. ¿Tienes algún objetivo económico en tu cabeza que digas, oye, me encantaría llegar a esto, o estoy te iba a decir persiguiendo, pero no quiero que se vea como si fuera el fin, ¿no? Sino, oye, como un resultado de tu proceso. Pero alguna idea, algún número que digas, pues oye, mi objetivo es llegar a esto para poder vivir mejor, dedicarme al yoga y no tener que trabajar o lo que te apetezca. Bueno, ahora mismo estoy desarrollando un segundo modelo de negocio
El año pasado lanzamos la escuela de diseño Sí. holístico y con el feedback de todos los alumnos yo me di cuenta de que esa escuela estaba coja, porque tenía toda la parte teórica, pero al final la gente me decía, ¿y ahora quién me hace un diseño holístico? Yo ya sé cómo quiero que me hagan el diseño holístico, pero ¿quién me lo hace? Entonces yo me di cuenta de que era un cuello de botella, de que lo podía solucionar contratando a un montón de diseñadoras, porque vuelvo a tener la capacidad de atraer a mucho talento creativo a mi base de datos, pero yo sabía que eso no era escalable. Entonces ahora mismo estoy implementando un segundo modelo de negocio relativamente escalable, pues para, no sé, triplicar la facturación del año pasado. Sí. Qué bueno. Pues oye, te invitaremos el año que viene para que nos cuentes si la has hecho o no y A cómo, ver, ¿no? a ver si hemos llegado a Sí, triplicar sí, o a a cuánto. triplicar, Sí, seguro, o más. o más. O más. Pues, oye, Inés, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Se me ha pasado la hora, la verdad es que volando. Y creo que nos has contado muchas cosas muy, muy interesantes, que vivir de tu propósito es posible, acompañar tu pasión y tu vocación, que se puede ser espiritual y también que la parte económica sea importante y sea un potenciador de todo lo que lleves. Y me quedo también con el estar en esa búsqueda constante de ser mejor persona, ¿no? Para ayudar a los demás. Sí, bueno, primero para ayudarte a ti, Sí. porque luego de forma casi natural y espontánea inspiras al otro. No hay que hacer muchas veces, hay que ser. Hay que ser. Así es. Y así conectamos, ¿no? Desde esa autenticidad. Exacto. Pues muchas gracias. Ha sido un Gracias a placer. ti. El placer ha sido mutuo.